Entonces, esta es la segunda clase del módulo del nuevo pacto y aquí vemos la panorámica o la dinámica, lo que se llama la dinámica del nuevo pacto en este cuadro comparativo. En este cuadro comparativo pues encontramos los conceptos a manera de glosario, ¿no? Los conceptos o la configuración de lo que a través del nuevo pacto conocemos. Aquí es importante que yo también traiga a colación que este cuadro comparativo pues es no solo un resumen cronológico, si ustedes quieren lo pueden poner en orden cronológico, yo no he hecho el intento todavía porque simplemente este fue un ejercicio teológico que quise hacer, de poner estos conceptos allí en base pues a lo que se puede identificar con claridad en la palabra de Dios, en la Biblia. El ejercicio cronológico sería importante para ver pues dónde inicia esto y de pronto no dónde termina, sino como en forma circular, ya porque esto no es como una progresión, una escalera, sino son conceptos que circularmente uno va progresando, entendiendo y purificando. Evidentemente el primero que coloqué ahí es el nuevo nacimiento. El término en griego es palingenesia. Ese término ya lo miramos y está contenido en Juan capítulo 3 y primera de Pedro 3. Juan capítulo 3 ya lo vimos en el anterior módulo, entonces quiero solamente que leamos primera de Pedro capítulo 3, por favor. Sí, Fabiancito, eso léalo ahí. Léalo con buena ortografía y bastante durito para que... Primera de Pedro 3. El capítulo 3. Desde el 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, Siga. considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dejemos hasta allí y luego vamos a avanzar un poquito más. Miren, ¿por qué se toma este pasaje que también para traer claridad, ¿no? Porque ustedes saben que ese pasaje se ha prestado en la distorsión de los primos hermanos evangeloides, pues se ha usado un versículo de garrote como ese para decir que la mujer pues prácticamente está relegada a cosas que, que pues como ahí lo dice, ¿no? En ese tiempo. Pero recuerden, en primer contexto, Pedro le está hablando a mujeres de la cultura hebrea, judía. Pedro no les está hablando ahí a las mujeres griegas o a los gentiles. Uno, Pedro parte del punto pues de que dentro de la cultura hebrea o de la cultura judía pues las mujeres eran mujeres que en su gran mayoría eran mujeres que se dedicaban al hogar, a la casa, al cuidado de los hijos. Y de cierta manera y en muy poquito porcentaje a servir en el templo y en actividades pues de las fiestas, pero más que todo estaban relegadas a las labores hogareñas. Por eso ahí les está insistiendo Pedro en esa cultura. ¿Por qué tomamos ese pasaje? Porque muestra allí Pedro, en unos términos muy espirituales, el cambio interior. Por eso dice, vuestro adorno sea el interno, el del corazón. Vuestro adorno no sea el externo, ¿ya? Pero obviamente simplemente tomamos esa referencia para hablar del nuevo nacimiento, que es un cambio interior, un cambio interno. Que como dije, pues no me voy a detener mucho más allí porque en el módulo anterior pues vimos el capítulo 3 de Juan muy desmenuzado. Vamos a continuar al siguiente punto que nos habla pues de la dinámica del nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto se establece en el corazón, en la vida, en una generación y en este caso pues en los primeros creyentes a través del nuevo nacimiento que implica un cambio interior, eso está clarísimo. El término palingenesia es un nuevo comienzo, por eso es palingenesia, palingénesis, génesis comienzo y palin de nuevo. Ese cambio interno es, o sea, es adquirir la conciencia de que
la conciencia espiritual, ajá, que me da testimonio a mi propia conciencia de que soy hijo de Dios, y ese nuevo nacimiento pues es el punto de partida. Recuerden que uno nace de nuevo espiritualmente, pero ese hecho de nacer de nuevo espiritualmente no garantiza que inmediatamente nosotros nacemos, tenemos todo el conocimiento, no, sino que vamos creciendo. Por eso es el palingenesia, vamos creciendo a partir de ese punto del nuevo nacimiento. Alguien me preguntaba en alguna ocasión, ¿se puede, se puede identificar? O diríamos nosotros, podemos juzgar o señalar, por usar el término, si alguien nació de nuevo. Yo creo que no. Yo creo que no, además sonaría pretencioso. Y creo que no, primero porque el nuevo nacimiento, como bien ustedes lo recuerdan, dice ahí en el capítulo 1 de Juan que los hijos de Dios son engendrados por Dios. Entonces, pues eso nos deja a nosotros a simples espectadores y ni siquiera espectadores, porque si los engendra Dios, Dios los conoce. Entonces uno puede caer ahí puede caer uno en, ¿qué decimos? A ver, en juzgamientos, en cosas que pues no nos competen o no nos corresponden, ya de decir si nació o no nació. La respuesta ahí sería: ¿a usted qué le importa? Por así llamarlo, ¿no? Porque como los engendra Dios, Dios los hace nacer. Ahora, nosotros no podemos identificar el nuevo nacimiento, pero sí podemos identificar el fruto del nuevo nacimiento, eso sí. Es decir, porque el fruto es algo visible, externo, que se ve. Ahí sí podemos juzgar. Es más, nosotros comemos del fruto que desde el árbol de la vida cada uno produce. Es una dinámica corporativa. Nosotros nos reunimos, nos congregamos para comer el fruto. Lo que tú expresas de Cristo y lo que cada uno expresa de Cristo es el fruto del Espíritu. Si esa dinámica no se da en la vida corporativa de la iglesia, pues es una iglesia desnutrida, raquítica, no hay ninguna expresión de nada, ¿ya? Porque no hay reconocimiento, no hay honra, no hay esa, ¿cómo se dice? Ese movimiento, ¿no? De interactuar. El fruto del Espíritu que está en Gálatas, ¿no? En Gálatas es donde habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bueno, etc. Entonces, eso sí lo identificamos, eso sí lo juzgamos, como digo, lo compartimos, lo honramos, le damos acciones de gracias, nos recordamos por el fruto, que es el aporte de Cristo que cada uno hace, eso sí, pero el nuevo nacimiento no. ¿Tú cómo sabes que una persona nació de nuevo? Por eso dije, es pretencioso, tan siquiera decir, ah, no, es que usted no ha nacido de nuevo. ¿Y usted cómo sabe usted que le importa? Digo yo, ¿ya? Entonces, como el nuevo nacimiento claramente dice que es causado por voluntad de Dios, los que Dios hace nacer, los hace nacer de su voluntad. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo renacer de un nacimiento incorruptible para una esperanza viva, inmarchitable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Creo que es el mismo Pedro que escribe eso. Pero entonces sí, el nuevo nacimiento es un asunto de testimonio individual, amados. Ahí sí. A menos que pues pueda ser, ¿no? Que excepcionalmente alguien nazca de nuevo en medio de una de nuestras reuniones, en medio de un discipulado, en medio de algún suceso que uno esté presente allí y evidentemente, como lo que le pasó a Pablo, ¿ves? A Pablo le sucede un punto cero de partida donde hubo muchos testigos que miraron que quedó ciego, que lo llevaron de la mano, allá estuvo Ananías y luego de Ananías pues estuvieron otros alrededor de Pablo y aunque algunos se confundían al principio diciendo, uy, pero este era el que perseguía, pues el que mataba, ¿cómo así que ahora predicador? ¿Cómo así que ahora este Saulo de Tarso, pues que siervo de aquello que perseguía? ¿Y cómo así que Saulo de Tarso ahora está defendiendo lo que él maldecía? ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que en ese excepcional caso, y otros obviamente que puedan estar citados en la Biblia, pues hubo un nuevo nacimiento y fue testimonio, como decir, a toda una generación. Por eso luego los mismos amigos, familia, se volvieron en contra de Saulo de Tarso a tal punto de quererlo matar. Muy bien, lo segundo, amados.
El segundo punto es que el nuevo pacto también causó, o el resultado del nuevo pacto, del establecimiento del nuevo pacto fue que se produjo una nueva criatura, primero una nueva criatura que es el postrer Adán, que es Cristo el Señor. Recordemos esto. Cuando Jesús de Nazaret se manifiesta en la tierra, Jesús de Nazaret, qué susto, Jesús de Nazaret es un, es un ser humano, es una persona, pero el Espíritu de Cristo que estaba en él es lo que corresponde a la expresión de la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso ya lo hemos explicado y creo que está reconciliado, ¿cierto? Todos entendemos eso, no estamos hablando de dos diferentes, sino que estamos hablando del mismo, en la carne y luego glorificado, el cual es Cristo. Ahí en Nueva Criatura hablamos justamente del segundo momento, Cristo glorificado, nueva criatura, donde a partir de esa glorificación, de esa expresión, dice la Biblia que nosotros fuimos creados a la imagen del nuevo hombre. Nosotros no fuimos creados a la imagen de Jesús de Nazaret, sino a la imagen del postrer Adán o el segundo hombre o el nuevo hombre que dice creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Osquitar, ¿qué dice? Entonces, nueva criatura. Puedes buscarnos, Fabián, ahí 2 Corintios 5:17. Creo que también todos hemos leído en algún momento el versículo, pero vamos a darle lectura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está claro, ¿eh? Entonces, es un principio también, o es un fundamento de lo que el nuevo pacto produjo en la humanidad. ¿Ya? En todo aquel que aceptaba a Cristo, todo aquel que conoce a Cristo, que es iluminado en el entendimiento de Cristo, le sucede eso. ¿Qué primero? El nuevo nacimiento. Segundo, una conciencia de existencia, que pues el apóstol Pablo le llama estar en Cristo. Estar en Cristo, ¿qué es? Es una nueva conciencia, una nueva criatura que corresponde a la nueva creación de Dios. Déjenme explicar esto. En Cristo, dice que ahí en Hechos, que Dios el Padre definió que en Cristo se reunieran todas las cosas, visibles e invisibles. Así las que están en los cielos, esto es lo que es de fe o lo que proviene de lo eterno, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y ese están en la tierra no implica pues toda la tierra, sino lo que es del cielo, pero que es reflejo en la tierra. ¿Se entiende? Ustedes saben que toda la creación al principio, Dios dice que al principio creó los cielos, eso también ya lo explicamos, que al crear los cielos implica todo lo que es de fe, todo lo intangible, todo lo eterno. El hecho de que no lo veas no significa que no existe. Entonces diríamos que en ese orden de ideas, los cielos implica todo lo que tiene configuración de fe, eso lo creó Dios primero. Luego creó la tierra, que es la tierra, un reflejo del cielo, ¿se entiende? Como en un espejo. Por eso hablamos en Cosmovisión de que el cielo y la tierra eran una sola dimensión, no estaban separados, eran unidad. ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Sí, no. Bueno. Entonces, como dice Dios que en Cristo Jesús se decidió, Dios el Padre decidió reunir todas las cosas, visibles, invisibles, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y en el cumplimiento del tiempo manifestar esa unidad en Cristo. Entonces, eso que Cristo manifestó, que se llama cielo nuevo y tierra nueva, que está por ahí más adelante, es donde la nueva criatura vive. Porque nosotros como nueva criatura no vivimos, digamos, nuestra existencia no está determinada por este mundo, por las estadísticas, por la política humana, por el sistema de salud. ¿Me hago entender? No, eso es un trámite cronológico. Nuestra existencia está determinada por el cielo nuevo y la tierra nueva, donde como nuevas criaturas espiritualmente Dios ya nos posicionó. Por eso aquí se habla de una conciencia espiritual, aquí, nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿estar en Cristo qué es? Bueno, tiene una serie de implicaciones, pero solo vamos a hablar de esa. De qué envergadura, qué porcentaje de nuestro entendimiento existencial. ¿Cuánto de ese porcentaje
nos da testimonio a nuestra conciencia de que somos nuevas criaturas. ¿Ya? O en otras palabras, diríamos, cuán atados todavía estamos nosotros a la temporalidad del mundo. Ese estar, es decir, puede generar una confusión porque, digamos, si el Espíritu de Cristo mora en mí, si yo soy Cristo en los días de su carne, ¿por qué lo que el apóstol habla de que si está en Cristo? O sea, estar en Cristo es como, sí, es como para decir, o para separar más bien, ¿no? El estar viviendo en el mundo natural, en el mundo cronológico, el apóstol Pablo lo separa ahí y te ubica como, bueno, estás en la vida en la carne, sí, es inevitable, pero esa vida en la carne no es lo que determina tu existencia, sino estar en Cristo. O sea, ahí hablamos de una conciencia, amados. Esa conciencia, recuerden que la conciencia afecta a todo mi ser, mi cuerpo, mi cuerpo. Por eso es que en Dios, dijo Dios, que todo dolor, toda dolencia, toda maldición está cancelada, destruida en Cristo. Porque el que está en Cristo está participando de toda la obra completa o consumada de Dios el Padre. Por eso Pablo utiliza esa frase, de modo que si alguno está en Cristo. Y ahí somos como desafiados, retados a saber verdaderamente estoy en Cristo o no. O estoy en Cristo con un pie. Hablando en términos del alma, ¿no? Ustedes saben que nosotros interactuamos con el mundo, con nuestra alma también, no solo con el cuerpo. Nuestra alma también interactúa con el mundo. Por eso, pues a uno le gusta o le desagrada ciertas cosas y bueno, etcétera. Entonces, ese estar en Cristo de alguno es porque alguno decide que las prioridades de mi alma sean conforme a los deseos de Dios. Y esa es una de las cosas más difíciles, tal vez, de sincronizar cada día. Bueno, nosotros oramos, o no sé ustedes a la hora que lo hagan, en la noche, en la mañana, como dispongan su tiempo. Pero ese tiempo que uno dispone, deberíamos disponerlo es para sincronizarnos con el deseo y el pensamiento de Dios. No sé cómo les digo, como usted ora, ¿no? Señor, gracias por este nuevo día, voy a salir a trabajar, bendíceme. Yo creo que ya no estamos orando así, ¿no? Hace rato. Entonces, ¿uno qué hace? Pues uno, por lo general, bueno, se levanta, medita un momento, si está listo el devocional, pues lo escucha. Y si no, si tiene su propio devocional o su propia dinámica, pues hace lo que en tu alma ya hay una disciplina, ¿me hago entender? Como para despertar el alma a esa sincronización con el Espíritu de Cristo, con el deseo de Dios. Ese es si alguno está en Cristo, porque el estar en Cristo implica que mis prioridades cambiaron por las prioridades de Dios. Entonces, los deseos míos no son mis deseos. Yo entiendo que soy expresión del deseo de Dios. Y ahí es donde entonces, a partir de tu diario vivir, uno a veces es frenado, uno dice, no, eso no es de Dios. No siento, no estoy como en paz de que esto sea lo que Dios quiere, entonces te frenas. O empiezas a andar, a hacer las cosas y dices, no, qué bien. O sea, voy aquí excelente, porque estás en el deseo de Dios, ¿ves? Ahora, esa tiene que ser una dinámica de las nuevas criaturas o de que somos nuevas criaturas en el Señor. ¿Ya? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ahí está como el resultado. Estás en Cristo, eres nueva criatura. Y ahí viene el punto de no retorno. Las cosas viejas pasaron. Ahí es donde uno, pues, en ese ejercicio que digo, de tratar en la mañana o en la noche de sincronizar mi pensamiento, mi alma, mi espíritu, aquietar el alma. Ustedes saben que si hay cosa bien difícil es aquietar el alma, sobre todo si usted tiene problemas, dificultades, le ha ido mal y no le han salido las cosas como uno esperaba, es más difícil aquietar el alma porque el alma está en una tormenta y uno dice, no, cálmate, viento, mar, y no, nada. Ni el viento ni el mar le obedecen. Ni el perro le obedece nada, se le secan las plantas.
Va a lavar un plato, se le cae y se le quiebra. Hizo un reguero a las 11 de la noche, a sacar trapeador. Me levanté con el pie izquierdo o me acosté con el pie derecho. Porque para el caso de que cuando uno le va mal, como dice, no, estoy salado. Tengo una duda y no sé si no estaba en esa clase. ¿La mente hace parte del alma? Sí, la mente, la mentalidad, ¿no? La mentalidad es la primera expresión del alma. Obviamente, digamos, es la mente la que está en ese, pues, En esa ese dualidad, desajuste, en esa tormenta. Sí, claro. Es que nosotros sentimos con el alma, hermano. Nosotros sentimos con el alma. Ahora voy que, digamos, los sentimientos y las emociones hacen parte del alma. Hacen parte del alma. Entonces, digamos, si la mente está en esa parte, hay una consecuencia en el alma o en las emociones y en los Claro, sentimientos. lo que hay en la mente se va a reflejar en las emociones. Y luego se refleja en el cuerpo. Todo lo que uno hace está en el alma. Todo lo que uno piensa está en el alma y lo que hace también. Sale desde el alma. Ahora, sale desde el alma, pero dependiendo quién te gobierna. Porque es que miren, hay una dinámica que deberíamos haber roto ya como iglesia, como generación, como creyentes. Y es esa dinámica o ese pensamiento de, de que unos días estoy en la carne y otros días estoy en Cristo. Eso no existe, amados. No existe, no es así. Entonces lo que pasa es que usted le habla a su alma, no, es que yo, y tu alma te dice, no, si estás en la carne, mira lo que estás haciendo. Pero no es así, porque el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas. Lo que pasa es que el alma siempre va a arrastrar la satisfacción que le produce la sensualidad. La sensualidad es lo que sientes, por eso hablamos de que el alma siente. Cuando usted siente alegría, tristeza, regocijo, y no es del espíritu, por algo que le pasa en el mundo, por un partido de fútbol, porque a mí me encanta el fútbol. Y entonces uno siente cosas en el alma. Pero esas cosas que uno siente en el alma y que no son espirituales, pues son del mundo. ¿Y acaso Dios me va a condenar porque me alegro por un gol? No, no hablamos de eso. Pero hay cosas que sí produce el espíritu. Y ahí es donde les digo, como nueva criatura, uno que hace en la mañana o tarde en la noche, el horario que usted tenga para sincronizar sus pensamientos, uno lo que hace es eso, ordenar los pensamientos, las emociones según Dios. Y ahí es donde dice el apóstol Pablo que encuentro una ley en mi mente que se revela contra la ley de mi espíritu. ¿Usted no ha tratado en la noche de sujetar el alma y no puede y se le va el sueño? Y empieza para allá y empieza para acá y le hace calor y tiene calor en la cabeza y los pies fríos o viceversa y se cobija acá y dice qué frío en los pies y más y para acá y cuando 2 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana la alarma y vámonos, dormí mal. Pero es por el alma, porque no hemos logrado establecer una dinámica para sujetar el alma a la ley de Cristo que ya conoce nuestra alma. Es que si usted suelta el alma hace lo que se le pega a la regalada voluntad. Y yo le digo porque yo tengo una. Por eso Pablo decía, llevando cautivo todo pensamiento. Lo que pasa es que eso también, ¿no? Dice, ¿cómo lo hago? Es decir, inmediatamente viene un pensamiento que no es, y que el alma sabe, y uno sabe, este pensamiento, este deseo no es según Dios. ¿Sabe qué es lo que nos pasa? No lo atamos, no lo desechamos. ¿Sabe qué hace uno? Usted empieza como una película, ¿no? A crear un guión y se fue, y se fue, y se... Cuando se dio cuenta, usted ya... maquinación se llama. Ahí es que el apóstol Pablo decía que eso también se llama transgresión, ¿ya? Que uno empieza a dejar que el alma, porque esa película que hace el alma le produce un deleite al alma, y el alma se deleita en la fantasía, pues, en imaginarse lo que puede ser. Y hay gente que después termina haciéndolo. O sea, consuman la concupiscencia del alma. Recuerdan que también dice allí, pero aquí está claro que las cosas viejas pasaron. Ese las cosas viejas pasaron depende exclusivamente de qué tan disciplinados nosotros seamos para ir soltando esas cosas que perturban mi alma, ya que me quitan la paz, porque esa es una decisión nuestra, amados. Ahí sí implica una decisión nuestra de cómo nosotros disciplinamos el alma, ¿no? Que usted alimenta su alma. ¿Cómo? ¿Mm?
con lo que oye, con lo que ve, con lo que escucha, con lo que habla, con lo que piensa, de eso se alimenta el alma. Ahora, ¿cuál es la fuente de esas cosas? ¿Ya? Entonces, si la fuente es no de Cristo o no conforme a Cristo, usted está comiendo del árbol del conocimiento. Solo hay dos árboles en el mundo, amados. O usted come del árbol de la vida y de ahí alimentamos nuestra alma, o comemos del árbol del conocimiento, de donde sale el bien y el mal. Por eso hay gente que con Fabián hablábamos de eso, hace 8 días fue, ¿no? Cuando hablábamos del bien y el mal. ¿El bien y el mal qué es? El bien y el mal de Eiler son frutos del mismo árbol. Por eso les decía a Fabián, no hay que cuidarse de la gente buena, perdón, de la gente mala. No, la gente mala lo sabemos dónde está y la identificamos, sabemos dónde están. Cuídese de la buena. De esa que a veces uno mismo dice, ay, qué buena persona que es. Es malo en realidad. Porque el bien y el mal salen del mismo árbol. Recuerda que cuando Dios profirió juicio en a la serpiente, ¿qué le dijo? ¿Recuerda lo que le dijo Dios a la serpiente? ¿Qué le dijo? Comerás el polvo y te arrastrarás. ¿Ya? ¿Y al hombre qué le dijo? Polvo eres. O sea, de la serpiente, ¿de qué se iba a alimentar? Del polvo que era el hombre sin Cristo. Por eso cuando apareció Cristo, ya no somos nosotros polvo, en el sentido de esa configuración del alma para alimentar la serpiente. ¿Ya? Que la serpiente no es algo que está fuera de nosotros. Pablo lo dice, la serpiente es una configuración de tu alma que está dentro de ti. Por eso Pablo les decía a los corintios, Lulú, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos, ¿y esos sentidos dónde están? En el alma. O sea que nosotros tenemos el bien y el mal dentro de nosotros. Ese es el cuerpo de muerte que decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, eso se fortalece, eso que usted acaba de decir, se fortalece dependiendo usted de qué alimenta su alma. Si sigue alimentándolo del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues eso va a fortalecerse en su vida. Y espiritualmente el árbol de vida, usted no, o sea, el árbol de la vida es esporádico. De uno depende qué es lo que aflora su... Porque usted alimenta su por, alma. ajá, por... O sea, y el alimento del alma, ¿quién lo valora? Usted mismo. Usted mismo valora, usted mismo le da prioridad. Por eso les estoy hablando de que en la nueva criatura, ¿cuánto nos cuesta? ¿Será que nos va a seguir costando tanto disciplinar el alma? Para que el alma tenga sincronización, unidad con el deseo de Dios. O sea, que lo que Dios quiere darle a mi alma como alimento, mi alma lo reciba, porque a veces uno es rebelde. Porque a veces no, o sea, nuestras prioridades no son las de Dios. Y ese es el peor enemigo de nosotros para que esto se cumpla, esta configuración de nueva criatura. Porque en la nueva criatura que Dios reconoce y que Dios configuró, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, la nueva criatura tiene todo lo que necesita. ¿Ya? Pero mientras no alimentemos nuestra vida del árbol de la vida que es conforme a Cristo, pues en realidad nosotros vamos a estar siempre divagando entre una y otra cosa, sin gobernarnos, sin uno conquistarse a uno mismo. Por eso cuando usted ve a veces en la Biblia se habla tanto, ¿no? En los Salmos sobre todo y en otros pasajes de la Biblia, cuando habla de desiertos, de sequedal, de vacíos, de valle de sombras, del valle de los huesos secos. ¿Qué está hablando eso? ¿Qué es eso? El alma. El alma es eso. ¿Ya? Todo eso que usted ve son metáforas del alma, de la condición del alma sin Cristo. ¿Ya? Por eso es que cuando aparece Cristo, junto con el aparecer de Cristo y con el evangelio que él expresó, a la par con ello, Dios el Padre permitió que se fuera dando esta transición. Ahora, eso está implícito, amados, en la creación, en lo que Dios hizo, en lo que Cristo estableció, lo que ustedes están viendo en la pantalla, eso está implícito. Pero nuestra alma, ¿qué conciencia tiene de todo eso que está ahí? Y valdría la pena hacer un porcentaje, o sea, jugarnos con estadísticas, a ver. ¿Cuánto de todo esto yo conozco? ¿En qué porcentaje? De 1 a 10.
Vamos a puntuarnos. Nuevo nacimiento. ¿Cuánto de nuevo nacimiento tengo experimentado? ¿Puedo hablar? Vamos a hacer una tabla de 1 a 10. De nueva criatura. ¿Cuánto yo he experimentado eso? ¿Cuánto conozco? Y como balancearnos para mirar qué tanto crecimiento o estatura espiritual tenemos. Porque eso no se puede dejar así como suelto, amados. Si uno no tiene una estatura mínima delante de Dios, lo que pasa es que uno entonces es como un niño. Y recuerden que un niño es fácilmente engañado. Cualquiera le da 3 vueltas, le ofrece un dulce, una colombina, un carrito, algo que lo deslumbre. Y se fue el niño aunque la mamá le haya dicho, cuidado con los extraños. No puede disponer de la herencia, eso es lo peor todavía. El niño pues es señor de todo, pero como es niño, pues el padre no le entrega porque dice, no, ¿cómo yo le voy a entregar la herencia a un niño? Aunque es señor de todo. Entonces, tenemos un trabajo ahí, por eso nueva criatura, la palabra ahí que está asociada es la palabra metamorfosis, que es una palabra con la que estamos bien familiarizados. Hay bastantes ejemplos, ¿no? En la naturaleza, donde algo que empieza un ciclo de transformación, luego llega al máximo de transformación, pero usted ve que no se devuelve. Ya, ese es el máximo nivel de gloria. Eso es lo que sucedió con Cristo, por ejemplo. Empezó en la carne y terminó en el espíritu, glorificado. Y la misma dinámica tiene que cumplirse en nosotros. Cuando dice por ahí un pasaje, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos metamorfosis, transformados. Muy bien. El otro término que vemos ahí es parecido tal vez a la anterior, nueva criatura, dice nueva naturaleza. Ahí hay varias palabritas, pero primero leamos ese segunda de Pedro 1, Fabián, por favor. Segunda de Pedro 1. Versículo 1. Sí, 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Sí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo Hasta ahí. a causa de la concupiscencia. Ahí está, miren. O sea, el apóstol Pedro ahí empieza a describir o hacer una descripción progresiva, ¿no, Fabián? Ahí está, ahí va progresiva. Hasta que llega a decir que participantes de la naturaleza. Noten esto. Indiscutiblemente, amados, en el mundo en el que vivimos, pues la naturaleza de esta existencia es el tiempo. El tiempo determina nuestra existencia. Ninguno de nosotros puede parar el tiempo. El tiempo no se detiene. El tiempo deja una marca en todo el mundo. El tiempo es constante. El tiempo es juez. Señor, el tiempo es Dios. Entonces, la naturaleza de todas las cosas que están en el mundo está definida por el tiempo. Es una naturaleza temporal, digamos, anímica, cronológica, bueno, todo lo que usted quiera asociarlo al tiempo. ¿Por qué el nuevo pacto nos da a nosotros esta nueva naturaleza? Porque sin la nueva naturaleza nosotros quedaríamos y seguiríamos atrapados en el tiempo, aún nuestra misma conciencia, Lulu. Siempre atado al pasado, a lo que no pudo ser, a lo que no hice, y entonces en ese constante castigarse uno mismo, ¿no? Culpándose. Bueno, ustedes, mejor dicho, saben tantas cosas que a veces el alma carga del pasado y que no suelta, lo peor es que no suelta. Entonces, esta nueva naturaleza que tiene que ver con la participación que nosotros hoy tenemos, y ahí ya no es conciencia solamente, amados.
No es solo una conciencia, o sea, no es solo un pensamiento, porque hablar de conciencia es una cosa muy, muy alta, pues aquí pasaríamos mucho tiempo hablando de conciencia y más de conciencia espiritual. Pero hemos dado unos pininos y creo que está bien, pero hablar de naturaleza es hablar de la configuración de mi existencia a los niveles de que yo a qué reacciono, Fabián. Por ejemplo, ¿por qué muerde el perro? Porque su naturaleza es así. ¿Por qué el gato maulla? Porque está en su naturaleza. Ahora, cuando el perro sale a morder a alguien y no muerde, lo tenemos que llevar al psicólogo para que luego no se deprima. ¿Por qué no? Porque en su naturaleza el perro sabe que ¿qué? Que otro día muerde o algún día morderá. Entonces él no se deprime, no tiene que ir a encuentro, no tienen que traerle psicólogo porque el perro sabe su naturaleza es morder. Punto final. No se deprime el día que no muerda. Entonces, traigo a colación ese ejemplo porque les pregunto, ¿qué naturaleza nosotros tenemos? ¿Y por qué nos deprimimos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos llenamos de temores? ¿Por qué nos llenamos de inconstancia? ¿Por qué todo lo que no debería afectarnos nos afecta? Porque hay una parte de nuestra alma que está todavía asociado a la vieja naturaleza. Entonces nuestra alma sigue reaccionando a lo que según Dios ya no deberíamos reaccionar. Entonces, usted reacciona a la vieja naturaleza y desde la vieja naturaleza uno ora. Entonces Dios como que se queda así. Porque Dios no conoce esa configuración. Entonces, Señor, estoy en esto, ayúdame. No, hay mucha gente que se confunde, ¿no? Ahí cuando dice, pastor, o sea que uno está en problemas y no debe orar. No, yo no estoy diciendo así. Lo que pasa es que hay que tener presente es desde qué conciencia y desde qué naturaleza es que nosotros oramos. Porque por lo general nosotros orábamos el problema. Ejemplo sencillísimo. Se me inflamaron las amígdalas y me van a operar de las amígdalas. Entonces, ¿qué oro? Señor, te pido que me sanes de las amígdalas para que no me operen las amígdalas. Esa es una oración boba. Ya aquí lo podemos decir, pues en otro círculo no se puede decir. Podemos decir, ¿cómo? Sí, porque es una oración boba. Porque no es la naturaleza de la oración eso que acabo de decir. ¿Ya? La naturaleza de la oración trasciende esas cosas temporales, porque lo que yo oro es una réplica de lo eterno que mi alma ya conoce, porque soy participante de esa nueva naturaleza, o sea que mi alma reacciona a todo lo que es del espíritu. Ahora usted dirá, ¿y por qué a veces uno como que es lento para reaccionar a lo que es del espíritu? ¿Por qué? Porque no hemos entrenado nuestra alma a esa naturaleza. Y eso también lo dice Pablo ahí en Corintios 15, ¿recuerdan? No sé si lo han leído. Y hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. Y una es la gloria de los animales y otra la gloria de los astros, dice. Entonces, ahí es donde habla de que cada cosa reacciona a la naturaleza de aquello que lo gobierna. Entonces, usted sencillamente, usted puede hacer un análisis en su vida. ¿A qué es reactivo? Cuando uno ha sido transformado en Cristo, amados, cuando usted inicia un proceso de transformación, por lo general, ese proceso de transformación le va a ayudar a descubrir su destino y propósito en Dios, porque tú empiezas a reaccionar a cosas, te dan coraje cosas como la injusticia, como la mentira, como el engaño. O sea, tú no puedes, tú no puedes cerrar los ojos, pues. Entonces usted se da cuenta por qué usted reacciona. Generalmente aquello a lo que usted reacciona tiene que ver con su vocación, con su llamamiento. Aquello que le molesta del mundo, aquello que le causa como coraje, ¿no? Ese es su llamado. Aquello. Recuerden que nosotros somos la solución de Dios a un problema del mundo, que lo causó el alma desconfigurada. ¿Ya? Pregunta, ¿te ibas a preguntar algo? Esa naturaleza también es, digamos, un desarrollo. Un desarrollo, sí. Lo que estamos diciendo, pues es que un perrito nace y inmediatamente a los 2 días de nacido no muerde. No. Ni un bebé camina tampoco.
Ya, o sea, esta parte, el nuevo nacimiento no es un proceso. Todo lo demás que ustedes ven aquí, todo lo demás es un proceso, menos el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es ya. Sin embargo, es decir, la naturaleza de algo tarde que temprano se sale a flote. Sale a flote la naturaleza. Sin embargo, en los hijos de Dios, ¿es así mismo o como hijo de Dios hay algo que hacer para que esa naturaleza aflore? Porque puede que dejemos este mundo y nunca la naturaleza, la naturaleza de uno se aflore en esta dimensión, por así Sí, decirlo. sí, sí, El sí. día que dejemos de existir, Ya. ¿a qué dimensión vamos? Pues Ya, solo ya, Dios ya lo no sabe, interesa, ya además. exactamente. Porque lo de todo esto que estamos viendo interesa aquí. Aquí. Ya cuando dejemos de existir esto, pues ya, que ya no, ya yo estoy en Cristo y ustedes sigan. Ya, esto nos interesa aquí, que la naturaleza, que nueva criatura, que eso, que identificar, que, claro, para uno poder tener una conciencia cristológica mayor, que en el momento cuando seamos recogidos al seno de Abraham, entonces esa dimensión de iluminación y revelación me lleve a estar mayormente consciente cuando ya sea recogido en el cuerpo de Cristo. Tener una conciencia mayor de Cristo porque tuve una conciencia de Cristo mayor. Ya, esa es la esperanza que tenemos. Por eso uno dice, bueno, ¿y si este no conoció a Cristo? No, sí conoció. Lo que pasa es que tal vez no lo conoció a la envergadura que alguno de nosotros lo conoció. Lo conoció así poquito. Entonces eso será lo que quedó, a donde va a ser añadido esa persona que no conoció todo lo de Cristo, sino algo poquito, que era verdadero y en eso quedó, punto. Entonces pues tampoco nos vamos ahora a decir, a ver, vamos a pensar, mi mamá, mi papá, mi abuelo. No, pues eso ya, eso Dios lo conoce. ¿Usted qué va a saber? ¿Cómo hace uno para hablar de gente que falleció hace 50 y más años y que algo de Cristo tenían? Pues sí, algo de Cristo tenían y en eso de Cristo que tenían, ahí están, ya. ¿Fueron nuevas criaturas? Pues eso Dios lo sabe, como dije. Nosotros sí juzgamos entre nosotros. Eso sí lo podemos hacer. Entonces lo que dice Fabián, es inevitable que salga la naturaleza porque la naturaleza produce fruto. Produce fruto. Cuando, como aquí en la casa que hay tantas plantitas, ¿no? Entonces uno ve que todas esas plantas eran primero un pequeño vástago, una plántula pequeñita, y ahora son grandes. Asimismo es la nueva naturaleza, es algo pequeño. ¿Cómo inicia la nueva naturaleza en nosotros? A través de la semilla incorruptible que es Cristo en mi vida. Recuerden que por el Evangelio, aunque el Evangelio es palabras inicialmente, porque uno escucha el mensaje del Evangelio por palabras, pero esas palabras contienen esta palabrita que está aquí, esperma. Esa es como la semilla. Esa palabra esperma y otra, spora, también. Son palabras afines que hablan de algo que es pequeño, pero que contiene la naturaleza de todo lo que llegará a ser. Miren, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos el granito de café, que es la semilla. Un granito de café es una semilla. Y uno dice, esa semilla y todas las semillas. Uno dice dentro de esa semilla, unas grandes, otras pequeñas. Por ejemplo, ¿por qué Jesús en la parábola recuerdan que puso de ejemplo la semilla de qué? Que era la más pequeña. La semilla de mostaza, que sin duda es la más pequeña de todas las hortalizas. Yo tenía un collarcito que tenía una bolita de vidrio y en el centro tenía una semillita de mostaza. ¿Tú también tuvo ese? Y bueno, ahora me viene al recuerdo, ni supe qué pasó con el collar. Pero uno ve que esa era una semillita como la cabeza de un alfiler. Pero esa semilla tan pequeña contiene toda la gloria de lo que llegará a ser. A ver. Porque luego dice que esa pequeña semilla del grano de mostaza, cuando crece, se convierte primero en la más grande de todas las hortalizas. Primero, la más grande de todas las hortalizas, la primera gloria, que diríamos la gloria de las cosas que hacemos en Cristo. Porque uno hace cosas para Cristo, puede orar,
imponer las manos sobre alguien, aconsejar, dar una palabra a alguien y pues no, gracias, uy, me ayudaste. Y esa es la gloria, la más grande de las hortalizas. Inevitablemente pues recibimos gloria, amados. Pues porque uno tampoco se va a poner ceremonia. No, 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 yo no, la gloria es de Dios. Eso dejémoslo para los religiosos. A uno le gusta que le reconozcan lo que hizo bien, ¿sí o no? Y pues si fue espiritualmente, pues mejor, porque la gloria es de Dios, aunque la recibe uno. Pero el que la reciba uno no significa que no la está recibiendo Dios. La está recibiendo Dios. Pero uno no puede decir eso. Uno no puede decir eso porque usted se está creyendo. Pero uno recibe. Entonces ahí está la más grande de las hortalizas que habla de la primera conciencia. Y luego dice que cuando por la naturaleza de esa semilla crece, se convierte en un árbol. Hágame el favor. Entonces, una hortaliza usted va y la arranca. Así como esta, es más o menos la mostaza, cuando es la más grande de las hortalizas. Esta usted la agarra, la arranca y la pone en otra maceta, se la lleva. Vaya y arranque un árbol. Un árbol no se puede. Por eso dice, cuando has cambiado y cuando has transicionado en la naturaleza, ¿quién te mueve? ¿Quién viene a cambiarte? ¿Quién viene a darte 3 vueltas a engañarte? Nadie. Por eso decía ahí que el anticristo o el falso profeta, ya no recuerdo cómo es que dice, para engañar si fuera posible aún, si fuera posible. Entonces asegurémonos más bien de no ser hortaliza. Porque si estamos en hortaliza, amados, vean, cualquier rato viene alguien, le calienta el oído, pastor, gracias por todo, me voy. ¿Y dónde te vas? Por acá, una predicar lo mismo que usted dice. Porque así es. Porque no es que el alma es volátil, amados. Cuando uno mismo no ha disciplinado el alma, mire, cualquier cosa que uno oye o cualquier circunstancia que uno dice, a veces no la gente, Dios me defraudó, Dios me desilusionó. Entonces la gente termina como ofendiéndose, enojándose con Dios. Porque creen que Dios pues es Es que el problema es que cada uno de las personas que no conocen a Cristo tiene el Dios que su conciencia ha formado, Lulu. Y que uno mismo, pero miren, yo les digo, regresen ustedes antes de conocernos, 3 años atrás, creo. Eso. ¿Qué Dios ustedes tenían en su formato? ¿Qué Dios ustedes conocían? Ahora les digo, ese Dios de allá de hace 3 años no es el mismo que ahora conocen. No es ni la sombra, pues. Ahora, usted dice, ¿y cómo llegamos a eso? A través de esto, de ir impartiendo una naturaleza, un esperma que ha ido sembrando en cada uno y ha ido creciendo y ha hecho este proceso de transformación en nuestra vida para llegar a tener una conciencia que lo lleve a uno a decir, no, pues tengo una conciencia espiritual y yo sé que puedo examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Ya? Alguien le decía en estos días eso, ¿no? Decía, no, pastor, yo no estoy preparado para eso, no. Yo no soy capaz de examinarlo todo. De pronto allá me quedo. Claro, porque es la naturaleza, porque usted conoce su alma, ¿ve? Entonces hay gente que ha sido así. Por ejemplo, mire, Pablo decía a Timoteo que era, le aconsejaba, le decía, aconséjales que tengan cuidado con el dinero, porque han codiciado algunos tanto el dinero que se extraviaron de la verdad. O sea, la naturaleza del dinero terminó asociándose a la naturaleza que los gobernaba y dice, y fueron traspasados de muchos dolores, ¿ve? Entonces, cada uno de nosotros puede examinarse en cuanto a la naturaleza de nuestra alma, viendo qué nos atrae todavía y qué no es de Cristo. ¿Qué le atrae a mi alma? Y que mi alma en un momento, mejor dicho, ya como un niño, ¿no? Le ofrecen algo y no, se olvidó de todo usted. Mejor dicho, se olvidó que era cristiano, creyente. También uno la puede ver o analizar en los demás también. Sí, porque es el fruto. También, sí. Y el fruto es visible. Ahí sí, ahí sí podemos. De ahí para abajo usted puede juzgar todo. Aquí no, porque eso lo causa Dios. Pero claro, el fruto no, pues si uno va a coger un árbol de naranjas, el fruto del árbol de naranjas, pues uno ve que ahí están las naranjas, y que estén amarillas, y que estén para agarrar el fruto. Muy bien. Entonces, nueva naturaleza ahí, pues si ustedes quieren profundizar, ahondar en el tema, ahí tienen
unos buenos referentes bíblicos, por eso están apuntados ahí junto con las palabras, ¿no? A ver, vamos a ver, avancemos un poquito más. El cuarto dice una mente nueva. Ese es otro de los resultados o fundamentos, diríamos, que el nuevo pacto produjo en el alma. Todo esto es en el alma. Nada de esto es externo, amados. Todo esto está dentro del creyente. Entonces, nuevamente, la palabra ahí es nous y dianoía. Nuevamente. Primera de Corintios 2:16, Fabián. Aquí hay varios versículos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, otra vez. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es que está haciendo una pregunta, ¿no? Primero, para llegar a esa conclusión de nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? El Padre. Y viceversa. ¿Y la mente de Cristo quién la conoció? El Padre. ¿Y la mente del Padre? Cristo. ¿Ya? Entonces ahí está preguntando, ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora, entendamos la palabra mente. La palabra mente es la configuración de entendimiento que produce acciones y palabras, o pensamientos o intenciones. Esa es mente. Por eso cuando ustedes ven en Génesis el alma pecó, lo primero que cambió, ¿qué fue? La mentalidad. ¿Y dónde lo ves? En la frase, entonces les fueron abiertos los ojos y entendieron o conocieron que estaban. Se arruinó la mentalidad, se arruinó la configuración. Ahora, Pablo ahí está preguntando primero, dice, ¿por qué quién instruyó al Señor? Entonces, a ver, regresémonos. No humanamente, porque dice, humanamente, ¿quién puede instruir a Dios? No. ¿Quién instruyó al Señor? Si lo ponemos en términos cronológicos de manifestación de Jesús en el mundo, pues, ¿quién instruyó a Jesús? El Padre. ¿Ya? ¿Y quién le retornó al Padre todo pensamiento, palabra y acción aprobada en la existencia humana? El Hijo. Por eso dice que, recuerdan que cuando resucitó Dios, resucitó Cristo, hay un suceso ahí en la Biblia que dice que a Marta o a María dijo, no me toques porque debo subir primero a mi Padre. Entonces, ese subir, ¿qué significa? No era que Jesús iba volando, ¿no? Como Superman, pues no sabemos dónde, no, sino era el que Jesús tenía que presentar todo lo que en la existencia ya ha resucitado Lulú. Él dice, Padre, mira, esto es lo que yo recuperé en mi existencia, porque estaba resucitado, glorificado, ya no participando con el pecado, pero era un humano glorificado, ¿se entiende, no? Entonces, ese ser humano glorificado, que era Cristo resucitado, va donde el Padre y dice, Padre, aprueba todo esto, que resucitó juntamente conmigo. Entonces el Padre miró todo lo que Jesús resucitó junto con él y ¿qué dijo? Un chulito, aprobado. Ahora, eso fue lo que Dios el Padre aprobó y le instruyó. Por eso dice, ¿quién le instruirá al Señor? ¿Quién conoció la mente? Y luego ahí dice, ahí te da la respuesta, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, la mente de Cristo no es el Jesús de los evangelios, Lolo. Jesús de los evangelios es Jesús de los evangelios. La mente de Cristo es una mente global. La mente de Cristo implica que nosotros, en nuestro entendimiento, en nuestra mentalidad, está contenido todo lo que Dios aprueba, Fabián. Por eso cuando oramos, y dije al principio, oramos para sincronizarnos con Dios, en realidad, ¿qué está pasando en la oración? Nuestra mente está sincronizada con Dios para ver, pensar todo lo que Dios aprobó. Y que Dios me lo aprobó a mí, entonces yo salgo de mi casa a hacer lo que tenga que hacer
aprobado. Porque el problema es que cuando uno sale, sale a improvisar. Y entonces en el camino, uy, Señor, ayúdame aquí. Va para acá. Uy, Señor, ayúdame por acá. Uy, me olvidé por acá. Uy, Señor, ayúdame aquí. Me va a pasar este semáforo rojo. Señor, ayúdame. Y así uno vive por la vida, amados, improvisando todo lo que hace. Y entonces hasta que sucede una cosa en el mundo que va en contravía con nuestros intereses y se desajustó todo. Hay un desbarajuste de nuestra vida, tema, Dios, ayúdame, uy, ahora sí, sácame de esta, bueno, etc. Eso es lo que pasa, amados. Entonces no hemos aprendido como dice allí. Tenemos la mente de Cristo. Ah, bueno, tenemos la mente de Cristo, entonces se supone, uno, inofendible, imperturbable. Cuando el apóstol dice ahí, decir, pues lo que uno interpreta, ¿no? Él hace la pregunta y él responde a esas dos preguntas que hace, pero no de manera directa, ¿no? O sea, dice, ¿quién conoció la... Primero pregunta individual, ¿quién? Luego dice, ¿quién la instruirá? Más. Nosotros tenemos la mente de Cristo que nos lleva a entender. Ahora, mira el juego de palabras, porque primero te pregunta un quién, no es un singular. ¿Quién le instruyó al Señor? Entonces diríamos, así no, vamos a individualizar, pues. No, nadie, pero entonces, a ver, subámoslo al nivel espiritual, no, pues Cristo. Cristo es uno, listo, perfecto. Pero resulta que luego te dice, ¿quién le instruirá? ¿Quién conoció? Cristo, listo, Cristo allá. Pero resulta que traigamos eso acá. Luego te dice más nosotros, o sea, más nosotros, Cristo. ¿Entiende? Porque somos uno en Cristo. Entonces, nosotros conocemos lo que conoció Cristo porque Cristo lo aprobó delante del Padre, se lo presentó al Padre, Lulu, el Padre dijo, listo, aprobado, listo, dijo el Señor, esta es la cabeza de la iglesia y la iglesia tiene la gloria de la cabeza. Entonces otra vez vuelvo al punto, ¿para qué oramos? Sino para acceder a eso que acabamos de decir. Amados, acceder a la mente de Cristo es una cosa que produce paz, Fabián. O sea, usted accede a la mente de Cristo y usted dice, no, pues, ¿de qué me preocupo? Por eso la oración. ¿Para qué andar a la carrera de cosas, de tantas cosas? No, hagamos lo que nos toca, programemos. Eso no significa, no, vivamos por fe. Entonces no hago nada, no programo, porque así hay unos tontos, ¿no? No, entonces, pastor, vivamos por fe. Y entonces, no es así. O sea, vivamos en el mundo sobria, justa, piadosamente, pero con inteligencia. ¿Cuál? La de la mente de Cristo. Por eso muchas veces la oración no son palabras. No. Tal vez ahora, si estás orando y el Espíritu te da a expresarlo en palabras, exprésalo. Pero si no, usted está ahí meditando, no sé. Por eso decía yo, ¿no? Que a veces uno en la religión automáticamente, como la oración, el canto del gallo, ¿no? El gallo cuando canta cierra los ojos, ¿por qué? Porque canta de memoria. Vamos a orar, entonces. Voy a decir algo que no sé si esté bien dicho, es decir, cuando yo voy a orar, antes mirábamos para arriba, pero ahora yo miro es para adentro. Sí, claro. Porque acá está la respuesta o lo que Dios quiere que se revele a... ¿Y por qué deberíamos mirar siempre para adentro? ¿Recuerdan que hay un versículo que dice que Dios habita en oscuridad inaccesible? ¿Sí lo han leído o no? Búsquelo en la Biblia. Tinieblas iban delante de él, dice. Búsqueme en ese versículo. Búsquelo en Google. Habita en oscuridad inaccesible, así búsquelo. O también cuando se le presentó a Moisés, dice, y tinieblas iban delante de él. Ahora les pregunto, esas tinieblas y esa oscuridad inaccesible, ¿dónde está, Neigler? En nuestra mente, Entonces, ¿dónde habita Dios? en mi mente. Entonces uno cuando ora es para el Señor, ilumíname estas oscuridades que tengo. La oscuridad inaccesible no está en el mundo, ellos viven en tinieblas. La oscuridad inaccesible en la que Dios habita está aquí. Todo está en mi mente. ¿No ve que Dios por Cristo puso todo en quién? En nosotros. Pues si no, esto es cuento, pues.
Si no tengo todo de Cristo en mí, entonces ¿dónde hay que buscarlo? Y ahí es donde no podemos equivocarnos en la inaccesible. Tinieblas iban delante de él. Bueno. Ahorita yo se los busco el versículo. Espérame. Muy bien, entonces quedamos en nuevamente. Aquí voy a terminar. ¿Vale? Listo, muy bien. ¿Qué dice? Bueno, listo. Espérenme, vamos a terminar.